Hay temas de flexibilidad Es que laboral. hay flexibilidad, pero ¿cómo se utiliza? Sí, o sea, pero, hacer tiempo flexible está bien, pero utilizarla como una forma para quitar derechos laborales, yo ahí no estoy de acuerdo y no creo que eso es lo que aspiremos, a que no hayan derechos laborales. Yo, por ejemplo, yo no creo que flexibilidad laboral sea sinónimo de quitar derechos laborales. Eso bajo ciertas modalidades, sí. Eso es bajo ciertas modalidades. Y yo te diría, bajo ciertas moralidades incluso. Bueno. Porque para mí no se trata de eso, pero tú no, eso es como cuando la derecha te dice el Estado es ineficiente. Yo no creo que el Estado sea ineficiente per se, ni tampoco creo que los empresarios, sean eficientes per se tampoco, ni la flexibilidad laboral la vayan a utilizar necesariamente para dañar a los trabajadores y quitarles sus derechos. Esos son prejuicios políticos. No, lo que pasa es que conociendo un poco la trayectoria, la práctica política del Partido Arena, de lo que hizo en 20 años, a mí sí me da mucho temor de que cuando hablen ahora de reformar las leyes para flexibilizar, realmente estén hablando de la flexibilización, ¿cómo le podríamos decir? Espuria, la flexibilización inmoral, ¿cómo le podría decir? Por eso, pero es un poco como dice, uno los conoce por la práctica, y la práctica es lo que nos ha demostrado. Pero que me alegro que tú ya aceptes que existe cierta flexibilidad, que no es espuria ni es inmoral. Sí, es como la competitividad, ¿verdad? Eso es para mí importante, que tú lo aceptes y que lo aceptes en público. No, también es como que hablamos de competitividad, hay una competitividad que es real, que se basa en mejoras en la calidad, mejoras en la posición competitiva, etcétera, y hay una competitividad que es la que los empresarios en El Salvador han utilizado la mayor parte, que es la competitividad espuria. Y esa se basa en, efectivamente, volverse competitivo a partir de costos laborales bajos y de disminución, pero de disminución salarial o de mantenimiento de los salarios muy bajos o de precariedad laboral. Entonces yo creo que si nos queremos realmente resolver los problemas económicos de El Salvador, los problemas sociales, pero particularmente la problemática del empleo o desempleo y subempleo juvenil en El Salvador, sí es cierto, necesitamos esas políticas nacionales, y esas políticas nacionales se tienen que construir sobre la base de consensos nacionales, acuerdos nacionales, pero eso a su vez necesita que haya un mínimo de cohesión social entre los sectores. Y entonces las jóvenes que están en situación de subempleo, de precariedad, donde no se les respetan los derechos laborales, su derecho, por ejemplo, a obtener una pensión, el derecho a la salud, todo eso, es bien difícil que estas personas tengan ese mínimo de sentimiento de pertenencia o de inclusión para participar de esos consensos. Entonces, por eso de ahí la importancia de que tenemos que replantearnos el tema del empleo, y es cierto que estamos en una situación difícil, pero esto no nos puede ser, ¿cómo se llama?, un pretexto para decir que el empleo, cualquier empleo, porque peor es nada. O sea, porque si estamos en esa dinámica del peor es nada, bueno, que me sigan trayendo las maquilas, pues al final vamos a terminar con empleo de maquila textil de baja productividad, y con una sociedad que continúa siendo fracturada, fragmentada, con grandes brechas y sin poder desarrollar todo ese sentido de la cohesión social, que es el fundamento para los pactos nacionales. Pero yo creo que hay una cosa que me llama la atención. Y es que una de las cosas que estamos viendo en el momento político es que los jóvenes ya no quieren ese tipo de discurso. Cuando hablamos de cohesión social, lo que se requiere en este país es cohesión social real. ¿Sí? No cohesión social con prejuicio, no con una cohesión social que traiga aparejado todo ese tipo de sentimientos que mucha gente tiene. Y cuando venimos los técnicos a hablar con los jóvenes en la televisión, y usamos ese tipo de lenguaje y hacemos este tipo de argumentación, estamos haciendo el juego que los jóvenes, estoy seguro que no quieren oír. Ellos lo que quieren es que se les solucione sus problemas, no quieren ya más confrontación. Como bien lo mencionábamos, no estábamos en la antesala, el informe de desarrollo humano del PNUD lo dice con una claridad meridiana. Los salvadoreños ya no queremos polarización ni confrontación política. Estamos hartos. Y yo me siento, sinceramente, muy libre de poderlo decir en este canal. A mí, yo no comparto ese esquema de polarización,
y de confrontación política que ha llevado a este país a este nivel de miseria. ¿Vea? Ni de un lado ni del otro. Y eso es lo que los jóvenes ya no quieren. Los jóvenes están pensando en su futuro, un futuro que los que hablamos distinto no les hemos podido brindar. Y ahí es donde yo, sinceramente, no comparto ese tipo de posiciones. Pero yo volviendo, solo si me lo permite, favor, para terminar quizás este punto, volviendo al tema del informe del desarrollo humano del PNUD, el último, que me parece un excelente informe, nos da muchos elementos para continuar este debate. También ellos mencionan de que un problema de la exclusión o de que la juventud en nuestro país no se sienta incluida, no solamente es un problema de que no están incluidos adecuadamente en el mercado laboral o en el sistema educativo, sino que también parte de la exclusión, del sentimiento de exclusión y de frustración de la juventud proviene de las condiciones en las cuales se insertan al mercado laboral. Y ahí son claramente, el PNUD nos menciona de que menos del 45% de los jóvenes tienen un empleo permanente de tiempo completo. Y eso les limita que puedan tener acceso a, por ejemplo, la seguridad social, al sistema de pensiones, a salarios dignos que les permitan mantener un nivel de consumo que se considera consumo digno, o sea, un consumo normal en este país. Entonces, también esa desigualdad, esa exclusión es fuente de conflicto, es fuente de frustración. Y la juventud, yo estoy segura que no quiere la confrontación per se, no quiere, porque no es un pleito, pero no puede también la juventud, porque esta gente es una generación educada, es una generación inteligente, que ya no nos creen, es cierto, esos discursos de blanco, negro, yo estoy eso segura, pero también yo sé que esta es una juventud que piensa y que sabe que ahí ponerse de acuerdo sobre las soluciones a los problemas del país pasa porque los intereses de toda la población, o sea, sean considerados y que no algunos temas como por ejemplo esto de la precariedad laboral se utilicen. No hablemos de la precariedad, no hablemos de bajos salarios, no hablemos de la inmoralidad de ciertos empresarios que mantienen los costos salariales bajos para mantener productividad, no hablemos para consensarnos, porque es que las cosas hay que hablarlas. Yo creo que el secreto está en que las hablemos sin pelearnos, pero hay que hablarlas, hay que visibilizarlas, porque no puede, yo repito, no puede haber cohesión, no puede haber inclusión con esta injusticia. Y eso es lo que tenemos que replantearnos. Ok, vamos a hacer una pausa comercial acá en Debate Político, pero antes les dejamos a ustedes un audio de lo que nos dijo el licenciado Rafael Goches de cómo generar empleo entre los jóvenes. Volvemos. Para atacar la pobreza hay dos vías. Una es mejorando y ampliando los servicios sociales básicos, es decir, extendiendo la cobertura y la calidad del agua, de la educación, de la salud. Y la otra vía es vía el ingreso, es decir, cómo mejora el empleo y la familia puede mejorar sus condiciones de vida por su propia cuenta. Ese es el elemento central que yo me quisiera referir, por cuanto el gran reto es la generación de trabajo. ¿Cómo impulsar el desarrollo económico territorial? En este sentido, lo importante de discutir es cómo se amplían las oportunidades de inversiones, de negocios y de empleos al nivel local. Ese es el gran reto que tiene el país para los próximos años. Las finanzas públicas no soportan seguir gastando aceleradamente en programas sociales, que si no es importante que la población por su propia cuenta también solucione los problemas, porque es la forma más efectiva para combatir la pobreza. Gracias por continuar con Debate Político. Un saludo a quienes nos sintonizan desde su computadora o pues a través de otro medio, por supuesto. Ahora vamos a leer rápidamente nuestras redes sociales. Vamos a empezar con el Twitter. Vamos a empezar con Verónica García. Ella nos dijo: exacto, es una paradoja que de lo dicho a la práctica y lamentablemente los tres poderes solo ven sus propios intereses. Rafael Castellanos nos dice: lo primero a resolver es el crecimiento económico, así hay más empleos, más ingresos, entonces posibilita mejores empleos, dice. Vota Joven: tenemos una ley primer empleo sin consenso ni opinión del director del Instituto de la Juventud. Néstor Morales dice: los indicadores no siempre son fiel reflejo de la realidad, un número nunca reflejará bienestar.
Joven Acción Política dice, deberían leer toda la población el informe que entregó el PNUD respecto del desarrollo humano en el país. Solventa dudas. Raquel Villalta, yo opino, ¿será que de verdad se ha ejecutado la ley del primer empleo? Eduardo Alvarenga, yo opino que hay del fomento al emprendedurismo juvenil que coadyuve en la atención del desempleo juvenil. Vota Joven nos escribió también, no se puede hablar de crecimiento como solución. En el país ha habido crecimiento económico, pero no se vio reflejado en el empleo. Gina nos escribe, interesante tema, ¿qué proponen los partidos? ¿Quién tiene las mejores propuestas? Ale Canal, ahí les hablan Jóvenes en Unidad, David Reyes, FMLN, que proponen a los jóvenes para generar empleo. Tenemos más participación, pero nos vamos a quedar acá por el momento. Vamos a irnos con Gerson Martínez, él nos va a comentar lo que ya nos escribe nuestra gente a través de las redes sociales. Bueno, creo que ha sido un tema bastante rico la discusión sobre tratar de diagnosticar cuáles son los orígenes del problema. Creo que es importante a esta altura empezar a pensar qué es lo que podemos hacer hacia adelante para empezar a cambiar esa realidad. Y ya lo decían nuestros jóvenes ahí que participaban por las redes sociales, cuáles son, digamos, las alternativas o cuáles son las vías de solución que desde la política pública se están manejando para resolver el problema. Digamos, no solamente a través de, en esta campaña se ha hablado mucho del primer empleo, también desde el año pasado contamos con una ley para el incentivo al primer empleo de personas jóvenes. Lo importante es que identifiquemos como una de las principales problemáticas el hecho de que tenemos que abordar la falta de experiencia de los jóvenes como una limitante para poder tener ese primer trabajo. Pero que ese primer trabajo sea un primer trabajo que le permita acumular experiencia laboral para poder tener un trabajo adecuadamente o de calidad. Es importante hacer funcionar no solamente tener marcos jurídicos, políticas, sino que también las instituciones funcionen en función a hacer que estos marcos de políticas y leyes generen el impacto necesario. Ya un poco para retomar la discusión anterior, nosotros estamos claros de que una trayectoria laboral con trabajo decente no inicia con un primer empleo. Una trayectoria laboral con trabajo decente inicia con la educación. Y en la medida que nosotros mantengamos a los jóvenes en la mayor cantidad del tiempo en el sistema educativo, vamos a lograr que estos jóvenes tengan mejores oportunidades de trabajo al momento de ingresar a la vida laboral. Esto, sin embargo, se contrasta con la realidad de los jóvenes que a temprana edad se ven obligados a buscar un primer trabajo porque tienen que ayudar en su casa. Sin embargo, tenemos que buscar las alternativas para que pueda existir esa combinación de la vida del estudio, donde están acumulando experiencia laboral, donde se está generando productividad, que como decía ya el ingeniero Chusí es importante, no solamente sino que también generemos capacidades adicionales en la fuerza de trabajo para que al momento de insertarse al mercado laboral lo haga de manera productiva, incremente la productividad a nivel del país. En ese sentido, hay diferentes aristas del problema que hay que abordar. Usualmente la que más se revela es cómo hacemos de que existan más oportunidades de trabajo para los jóvenes. El tema de las condiciones de trabajo son importantes, porque la probabilidad de que un joven tenga un trabajo decente, de calidad, cuando sea adulto, es mucho mayor si la primera inserción laboral es una primera inserción laboral de calidad. Por el contrario, si la primera inserción laboral, digamos, no es en las condiciones adecuadas, existe una alta probabilidad que su trayectoria laboral en los siguientes años de su vida hasta que sea adulto va a seguir siendo la misma. Entonces la idea es cómo garantizamos, en primer lugar, la combinación del estudio y el trabajo. Cómo garantizamos de que esa primera inserción laboral de los jóvenes sea una inserción laboral en condiciones de calidad.